La atmósfera. Desde que nacemos, realizamos involuntariamente y automáticamente un proceso vital, la respiración, es decir, inhalamos el oxígeno existente en aquella capa gaseosa que envuelve la Tierra, que recibe el nombre de atmósfera. Tal vez en algún momento te preguntaste cómo sería la Tierra si no existiera la atmósfera. Obviamente las condiciones terrestres serían muy diferentes a las de ahora, ya que esta atmósfera tiene diversas funciones, lo que la hace imprescindible para la vida en la Tierra. Es por eso que en este video hablaremos sobre el origen, funciones y su división. Primero comencemos con la definición de la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Se entiende por atmósfera aquella capa gaseosa que envuelve la superficie de los planetas, aunque también algunos satélites, cometas y estrellas, pero con otros nombres. Su origen. Se debe recalcar que la atmósfera no ha sido tal y como la conocemos ahora, ha estado en un cambio constante a través de los miles de años. Cuando nuestro planeta se formó hace 4.500 millones de años, la Tierra estaba rodeado por una especie nube de gases. Los más abundantes entre ellos eran el hidrógeno y helio. Como nuestro planeta era pequeño y los gases que más abundaban eran el helio y el hidrógeno, gases ligeros, estos se fueron escapando hacia el espacio. Una prueba de esto es que los planetas más grandes como Júpiter y Saturno aún mantienen estos gases debido a su gran masa. Luego de unos 300.000 años aproximadamente se creó una capa gaseosa primitiva. En esta atmósfera primitiva existían el hidrógeno, helio y otros gases más pesados como el dióxido de carbono, el nitrógeno, los óxidos de azufre, el amoníaco y agua. Cabe recalcar que el dióxido de carbono era uno de los gases más abundantes, además la temperatura en la Tierra era muy elevada, por eso el agua no existía en forma líquida. Para hacernos una idea más o menos, nuestro planeta en ese entonces tenía mucha semejanza con el actual planeta Venus. Pasaron muchos millones de años, la corteza terrestre comienza a enfriarse y el vapor de agua en la atmósfera se va transformando en agua líquida. Luego de crearse océanos primitivos, estos mares constituyeron la sopa prebiótica, en la que los elementos químicos presentes, bajo el impacto de los rayos ultravioletas del Sol, se sintetizaron para producir compuestos orgánicos de nitrógenos complejos, como los aminoácidos. Este efecto de la radiación ultravioleta fue posible por la ausencia de ozono en la atmósfera. Esto fue la base teórica de Oparín. Posteriormente, con la aparición de vida microscópica, se iniciaron procesos bioquímicos indispensables para el futuro de nuestra atmósfera y de la vida en general. Existían unos organismos unicelulares llamadas cianobacterias. Estos eran capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, utilizar la luz solar como fuente de energía y el dióxido de carbono para impulsar su metabolismo y al mismo tiempo, como producto de esta actividad, liberar oxígeno, el cual comenzó a acumularse en la atmósfera. Este proceso ocurrió aproximadamente hace 3.500 millones de años durante la era geológica precámbrica. Una vez liberado el oxígeno en la atmósfera, se generaron otras condiciones para la vida, formándose así la capa de ozono que filtraría los rayos ultravioleta, permitiendo así la vida. Funciones. Algunas de sus funciones más importantes son: 1. La regulación de la temperatura superficial de la Tierra. La capa gaseosa que envuelve a la Tierra reduce el ingreso de las radiaciones solares y evita un intenso calentamiento de la superficie. Al mismo tiempo retiene parte de la energía solar remitida por la superficie, evitando un enfriamiento extremo. Por ejemplo, se conoce que la temperatura promedio de la superficie terrestre es de 15 grados, pero de no existir la atmósfera sería de menos 18 grados centígrados. 2. Permite la difusión de la luz y la transmisión del sonido. En la actualidad se sabe que la luz está constituida por partículas llamadas fotones, que se transportan en forma de ondas. De igual manera, el sonido es un fenómeno ondulatorio. Todo fenómeno ondulatorio requiere de una fuente que origine las vibraciones y de un medio en el cual se transmitan las vibraciones. Precisamente ese medio lo constituye el aire, la atmósfera. 3. Evita el impacto de los meteoritos. Esto se puede observar en la superficie de Mercurio o de la Luna, que da muestra de los efectos que puede generar el impacto de meteoritos en una superficie que carece de la protección atmosférica. En el caso de nuestro planeta, no ocurre tanto esto, porque cuando los meteoritos pasan por la atmósfera, estos se disgregan en la alta atmósfera, es decir, solo los de mayor tamaño pueden llegar a la superficie. 4. Sirve de escudo protector de la Tierra.
En las distintas capas, la atmósfera va filtrando, reteniendo y desviando las distintas radiaciones emitidas por el Sol. Así, el flujo de partículas electrizadas, viento solar, es retenido en la alta atmósfera, que de llegar directamente a la Tierra limitaría la existencia de la vida. 5. Permite el vuelo de aves y los aviones. El aire de la atmósfera ejerce una resistencia y genera una sustentación en las alas y todo lo que está anexado a ellas, provocando una fuerza de sustentación, generando así el vuelo de los aviones y de las aves. Capas de la atmósfera. La estructura o división de la atmósfera puede darse tomando en cuenta 3 criterios diferentes: temperatura, composición química y propiedades electromagnéticas. A continuación nos vamos a enfocar solamente en 2 de estos criterios. Primero, según su temperatura. Según este factor, la atmósfera se divide en 4 etapas: troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Primero, la troposfera. Esta primera capa se extiende desde la superficie hasta los 8 kilómetros de altitud en los polos y 17 kilómetros de altitud en el ecuador. Su nombre se debe a los múltiples cambios que presenta, cambios que se explican por el desarrollo de corrientes ascendentes de aire, debido a que se encuentra en contacto directo con la superficie terrestre, donde se irradia la energía solar. Esta capa tiene el aire que respiramos y las nubes, y debido a su dinamismo, esta capa es conocida como la zona de las perturbaciones atmosféricas. 2. Estratosfera. Se extiende desde el límite superior de la troposfera hasta los 50 kilómetros de altitud. Aquí se encuentra la capa de ozono. Esta capa de ozono ayuda a protegernos de la radiación ultravioleta del Sol. Además, tiene una temperatura de menos 60 grados centígrados. También aquí los aviones vuelan en la estratosfera para evitar las turbulencias. 3. La mesósfera, o también conocido como ionosfera, comprende desde la estratopausa hasta los 80 kilómetros de altitud. En ella la temperatura disminuye con la altitud hasta los menos 110 grados centígrados, que la convierte en la capa más fría de la atmósfera. En esta capa se evidencia un proceso de ionización, por eso su nombre de ionosfera. 4. Termósfera. Se encuentra entre la exósfera y la mesósfera. Empieza a partir de los 80 kilómetros y se extiende aproximadamente hasta los 400 kilómetros. En ella la temperatura vuelve a aumentar con la altitud debido a la absorción de radiaciones solares, por ello su denominación. En esta zona la temperatura puede llegar a unos 1500 grados centígrados, sin embargo no sería perceptible, debido a la baja densidad del aire. Además, aquí se originan las auroras polares. Ahora, según su composición química. La división de la atmósfera según su composición química comprende 3 capas: homosfera, heterósfera y exósfera. El primero, la homosfera, es la capa inferior de la atmósfera y se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 80 kilómetros a 100 kilómetros de altitud. En esta capa abundan los gases pesados como el oxígeno, el nitrógeno, además el vapor del agua. En resumen, la homosfera incluye a la troposfera, estratosfera y la mesósfera. 2. Heterósfera. Se extiende desde los 100 a 10.000 kilómetros por encima de la superficie. Se caracteriza por su concentración de gases ligeros como el hidrógeno y el helio. Esta capa recibe también el nombre de termósfera o ionosfera, debido al incremento de la temperatura y del aire. Exósfera. Según esta clasificación, la exósfera constituye el límite de la atmósfera con el exterior. Se localiza a partir de los 1000 kilómetros de altitud y se compone de hidrógeno, oxígeno y helio. Su densidad es semejante a la del espacio interestelar, es decir, no están sujetas a la gravedad terrestre y escapan lentamente al espacio exterior. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.